Semana de grandes altibajos en mercados mundiales. El Standard & Poor's 500 cierra con la más fuerte baja semanal del 2012. España es ahora el arroz negro en el escenario. Su déficit fiscal y la cartera hipotecaria amenazan a Eurozona y a mercados mundiales. En Efecto Financiero analizaremos los resultados trimestrales de empresas estadounidenses y lo que puede esperarse en los próximos días. Google cae más de 4% en la semana por su nueva estrategia de estructura accionaria. Incide en la capacidad de voto de accionistas. La innovación, clave fundamental para los líderes empresariales de los próximos años. El cómo lo comentaremos en Efecto Financiero. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Efecto Financiero aquí por Efecto TV. Como cada 8 días les saludamos Irma Gras. Muy buenas noches, ¿Cómo estás, Irma? Efraín. Buenas noches. Bien, contenta de estar una vez más aquí con todos ustedes y con información importante. Y ya listos para mañana comenzar una semana normalita, con niños en las escuelas, colegios, todo normalito, trabajos, ¿verdad? Y dándose usted cuenta si llegó apenas de vacaciones de la fuerte realidad que es el que la semana pasada fue una semana muy fuerte, también dinámica, activa en mercados financieros nacionales e internacionales y por supuesto con temas que van a interesarle a usted. Indiscutible que España es la perla de los problemas financieros de la eurozona. Por un lado, por el desorden fiscal tanto federal como de las regiones y autonomías. Por el otro, debido al grave crecimiento de la cartera vencida hipotecaria, atizado por la caída en los precios de las viviendas hispanas, que expone más a los bancos de ese país a grandes pérdidas. Al día de hoy son claras las evidencias del problema hipotecario. Desde 2006 se ha visto un incremento acelerado en el número de hipotecas canceladas, reflejo a su vez de las carteras hipotecarias emproblemadas. A enero de 2012, la proporción de las hipotecas canceladas a las generadas fue de 85.41%. De acuerdo con datos del Banco de España, el 64.7% de las hipotecas está garantizado por los grandes bancos comerciales, 18.9% lo tienen las cajas de ahorro y el resto, el 16.4%, otras instituciones financieras. Esto entretejido con el problema de la deuda soberana española y el desorden fiscal de regiones que son un verdadero caos como Andalucía, generan un riesgo global. Países satélites de las centrales de los bancos españoles como Santander y BBVA, entre otros, pueden resentir el desplazamiento de activos de estas instituciones hacia España para cubrir los graves déficits que puedan seguir en ascenso. Los montos son aún hipotéticos, pero para darnos una idea de la respuesta de los mercados a esta posibilidad, considérese la depreciación reciente del peso mexicano frente al dólar y al euro, en buena medida por el riesgo previsto de que recursos salgan de México hacia España, con las consecuencias evidentes sobre los montos disponibles para financiamiento del desarrollo. Para Efecto Financiero, Liliana Tecpanecatl Suárez. El peso mexicano profundizó su caída el viernes de acuerdo a un fuerte incremento de los costos de asegurar la deuda de España e Italia, debido a recientes dudas sobre la capacidad de ambos países para cumplir sus compromisos de pagos. Las acciones europeas también cayeron el pasado viernes luego de 2 días de ganancias por los temores sobre la enorme carga de deudas de algunos países de la zona euro, especialmente la preocupación creciente de un eventual rescate a España, lo que golpeó al sector financiero. El rendimiento del bono soberano de España a 10 años saltó y el costo de asegurarse contra un incumplimiento de pago de ese país tocó por primera vez los 500 puntos base. Para Efecto Financiero, Irma Gras. La semana fue una semana intensa en información internacional, fundamentalmente por los reportes que ha habido de las empresas a nivel internacional, evidentemente. Y de eso vamos a platicar con Alejandra Marcos, ella es subdirectora de análisis fundamental de Intercam. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, gracias, Efraín. Bienvenida aquí a Efecto Financiero. Gracias, gracias. Bueno, déjame platicarte un poco cómo han salido estos reportes en el contexto en el que estamos viviendo. Sin duda, desde principios del año, los mercados han tenido un rally alcista de manera muy importante. Han dado rendimientos de casi doble dígito en los mercados desarrollados. En México el rendimiento ha sido un poco inferior. Y todo esto bajo el contexto de una expectativa muy pobre de resultados trimestrales. Consistentemente los analistas en general han recortado las estimaciones para los reportes de este primer trimestre, de tal manera que hoy más o menos se ubican entre el 2 y el 3% de crecimiento en utilidades de las empresas que conforman el S&P. Tomando en cuenta que el cuarto trimestre el crecimiento real fue del 7%, sin duda este 3% nos hace pensar
pensar que la tasa de sorpresas positivas pudiera ser superior. ¿Qué es esto de la tasa de sorpresas? Es decir, todas estas empresas tienen un consenso de analistas. Las 500 empresas se ponen a revisar cuánto van a estar generando en utilidades por acción. Si de estas 500 empresas 400 reportan arriba de consenso, quiere decir que la tasa de sorpresas positivas ha sido positiva. Nada más para darte una idea, en el último trimestre, en el cuarto trimestre del 2011, la tasa de sorpresas positiva fue 64%, que si bien es positiva, es menor a lo que habían estado registrando. Entonces, aunque la expectativa en estos momentos es pobre en cuanto a utilidades, generación de utilidades, creemos que ese fácilmente se puede rebasar. ¿Por qué atribuyes tú que están teniendo, digamos, resultados pobres en comparación con las expectativas? Una buena parte de este recorte de expectativas es porque las principales empresas de Estados Unidos también dependen de Europa y Europa está en medio de una recesión, ¿no? Entonces, los analistas, al ver que Europa no ha salido de la crisis por la que hoy atraviesa, piensan que las utilidades por las que van a estar generando las empresas van a ser menores. Nada más hay que tomar en cuenta que estas grandes empresas como Boeing, como Alcoa, como Walmart, son empresas de talla internacional que no nada más tienen presencia en Estados Unidos y en Europa, sino también en buena medida en las economías emergentes. Y estas economías emergentes son las que les han dado este aire o esta gasolina para que sigan generando muy buenas utilidades. Y yo creo que este trimestre no va a ser la excepción, aunque sí esperamos que no sean un crecimiento muy importante como lo fue en los primeros, segundos y tercer trimestre del 2011. También, por otro lado, tienes un comparativo difícil de superar, ya que en el primer trimestre del 2011 tenías una muy buena tasa de crecimiento en utilidades. Entonces, en general, yo creo que los reportes van a ser positivos. Ahora, el 2011, el primer trimestre fue muy bueno también porque venías con un rebote de una depresión, o sea, una caída muy fuerte en las empresas previamente, ¿no? Así es correcto. Ahora, ya entrando en forma, el martes el banderazo oficial lo da Alcoa. Se esperaba una disminución en sus utilidades y para sorpresas de propios y extraños tuvo un crecimiento muy importante en utilidades y lo que hace generalmente es que sin dictar si va a ser positiva o negativa la temporada, Alcoa es una buena referencia de decir, bueno, si salió positivo es muy probable que continúe la temporada de reportes. ¿Alcoa a qué se dedica para nuestros amigos del televiditorio? Produce aluminio principalmente, es una de las principales empresas productoras de aluminio a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, ellos venden a Europa y venden también a China, a India, a México seguramente. En fin. A Rusia, a prácticamente todas las economías importantes del mundo. Así es. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas en general para todo el trimestre que ahora viene hacia adelante? ¿Están esperando ustedes que los reportes sigan siendo consistentes, positivos, que marquen que Estados Unidos puede seguir sacando la cabeza y con ella México generando más mercados? Así es, yo creo que por un lado Estados Unidos puede dar la sorpresa positiva en cuanto a reportes, yo creo que sí va a ser positiva la temporada de reportes en Estados Unidos y aterrizando ya un poco más en México, se espera crecimientos de doble dígito para las empresas, tan solo hay que recordar que estamos en la final del sexenio, en donde generalmente se hace un gasto extraordinario de parte del gobierno, eso se traduce a mayores ingresos entre la población y por lo tanto mayor consumo. Y que sabemos que esos gastos se van a hacer entre segundo, tercero. Primero y segundo trimestre. Y ya estamos en ese momento. Exactamente. Entonces, es cierto, primero y segundo. Por lo pronto esperamos que las empresas de consumo en este primer reporte sean muy positivas. Walmart dio a conocer esta semana también ventas mismas tiendas positivas y arriba de consenso. Entonces yo creo que Estados Unidos va a dar la sorpresa en el terreno positivo y México no se va a quedar atrás. Sin embargo, ya se espera mucho en el caso de México, ¿no? E inclusive lo vimos esta semana también, ¿no? Los niveles de empleo, por ejemplo, ¿no? Aquí en el caso de México, los crecimientos de producción, en fin, vamos por camino bueno. Así es. Para tener un 2012 francamente atractivo, ¿no? Así es, positivo. Eso es lo que estamos esperando en términos generales. Pues te agradecemos mucho, Alejandra, por haber estado con nosotros. Gracias. Alejandra Marcos, subdirectora de Análisis Fundamental de Intercam. Gracias. Gracias, Efren. Sí, como pueden darse ustedes una idea, pues fueron reportes muy interesantes que en ese momento no sabía Alejandra, pero vamos a platicar un poco más adelante también de la sorpresa que nos dio Google con su reporte de cierre de esta semana.
donde hay una baja en la acción de Google por motivos estratégicos fundamentalmente en cuanto a la reestructura de la interpretación, digamos, técnica de las acciones. Pero la próxima semana va a seguir siendo muy importante en los mercados internacionales en cuanto a salida de nuevas empresas, publicación de nuevas empresas, buena información en los mercados internacionales, así es que hay que estar pendientes y les daremos la información, por supuesto, claro la que próxima sí. semana. La próxima semana tenemos más información y bueno, con esto nos vamos a un corte, regresamos con más, no se vaya.